Las relaciones interespecíficas en las comunidades. Las distintas especies de organismos que viven en determinada área forman parte de la misma comunidad y ecosistema y por lo tanto se afectan mutuamente de diversas maneras. Los herbívoros dependen de las plantas verdes para obtener glúcidos y proteínas. Los carnívoros obtienen dicha sustancia de los herbívoros. Todos los organismos, a su vez, dependen de los descomponedores, que eliminan del ambiente cadáveres y excreciones, que de otro modo en corto tiempo haría la vida imposible. Orugas, anélidos, miriápodos y otros animales subterráneos viven en el suelo y cambian sus características determinando el número y tipo de plantas que pueden crecer en él. Las plantas proporcionan a los animales protección y lugares para anidar. Y así, se podría continuar con esta lista de interacciones. Lo importante es hacer destacar que una comunidad no es simplemente un conjunto de diferentes especies que casualmente son capaces de vivir bajo las condiciones de un lugar, sino un sistema integrado por especies que se relacionan. Así tenemos las relaciones intraespecíficas que reciben este nombre porque se establecen relaciones dentro del ecosistema entre individuos de diferentes especies y relaciones interespecíficas que se refiere a las relaciones que se establecen dentro del ecosistema entre individuos de diferentes especies. Para el estudio de las interrelaciones entre las diversas especies consideraremos las siguientes categorías. Primero, la simbiosis y el antagonismo. Empezamos por la simbiosis diciendo su origen etimológico, es decir, el origen de esa palabra que significa vivir juntos. La simbiosis comprende dos tipos de relación. Primero, el comensalismo, que se aplica a una relación en la cual una especie se beneficia mientras que la otra no sufre daño ni recibe beneficio. Y la segunda es el mutualismo, en la cual ambas especies se benefician. El comensalismo, la interrelación se establece entre dos individuos en la que uno se beneficia y el otro no se perjudica ni se beneficia. Refugio, soporte, transporte, alimento son algunas de las ventajas que una especie comensal obtiene de su asociación con la especie huésped. Por ejemplo, en los bosques tropicales, muchas pequeñas plantas, las epífitas, como las orquídeas, crecen en las ramas u horquetas de los árboles grandes. Estos comensales, entre los que se encuentran también las bromeliáceas, no son parásitas ya que usan los árboles como soporte sin extraer alimentos de ellos. Otro ejemplo de comensalismo es el caso de especies de peces como el pez payaso, que viven normalmente en asociación con las anémonas de mar, obteniendo de ellas protección y refugio, y a veces robándole parte de su alimento. Estos peces nadan libremente entre los tentáculos de las anémonas, a pesar de que otros peces son paralizados rápidamente cuando tocan estos tentáculos. Las anémonas se alimentan de peces, pero estos que viven en comensalismo con ellas a veces llegan a entrar a la cavidad gastrovascular sin sufrir ningún daño aparente. El mutualismo es la interrelación simbiótica entre dos especies en la cual ambas se benefician. Son muchos los ejemplos de relaciones simbióticas que benefician a ambas especies. Por ejemplo, la relación entre una planta y los insectos que intervienen en su polinización es evidentemente mutualística. El caso clásico más conocido es el del líquen, el cual está constituido por un alga y un hongo.
El hongo proporciona al alga las sustancias minerales que obtiene del sustrato y conserva la humedad. Por su parte, el alga le proporciona al hongo los hidratos de carbono que sintetiza mediante el proceso de la fotosíntesis. Estas relaciones son tan íntimas que prácticamente no pueden vivir separados el alga y el hongo. Otro caso conocido de mutualismo de vegetales lo tenemos en la asociación de bacterias nitrificantes del género Rhizobium con las raíces de algunas plantas leguminosas como caraotas, arvejas, entre otras. En este tipo de relación, las bacterias fijan el nitrógeno libre del aire que es utilizado por la leguminosa que lo almacena en los nódulos de sus raíces y que utiliza para su metabolismo. A cambio de este beneficio, las bacterias obtienen hidratos de carbono y otras sustancias cedidas por las leguminosas. El antagonismo o antibiosis, una forma muy particular de competencia, es la que se realiza excretando al ambiente metabolitos poco dañinos para la especie que los produce, pero muy tóxicos y dañinos o repelentes para otras especies. Un ejemplo muy importante de antibiosis lo constituye la relación entre hongos y bacterias. Se ha comprobado que en los medios donde abundan ciertos hongos, las bacterias no existen o están muy controladas. Esto se debe a que ciertas sustancias químicas producidas por los hongos, como el penicillium, impide el desarrollo bacteriano. Estas observaciones han permitido a la ciencia hace años encontrar la aplicación de estas sustancias con fines curativos contra enfermedades cuyo agente productor es una bacteria. De este modo, se han descubierto los antibióticos. El primero de ellos fue la penicilina, que debe su nombre al hongo del cual se extrae, cuyo nombre científico es Penicillium notatum, y fue descubierto en 1944 por Alexander Fleming. En la actualidad se han descubierto numerosos antibióticos que se utilizan exitosamente en la curación de muchas enfermedades infecciosas. El parasitismo es una interrelación entre una especie que obtiene el alimento a expensa de otra, causándole daños considerables. Los parásitos pueden ser externos, que se llaman ectoparásitos, e internos o endoparásitos. Los ectoparásitos viven sobre la superficie del huésped, chupando su sangre. Los parásitos internos o endoparásitos pueden vivir en los espacios de los diversos conductos del cuerpo o pueden introducirse en masas de tejido como los músculos o el hígado, sangre, intestino, pulmón y otras partes. El parasitismo entre vegetal y vegetal se da el caso de muchos hongos y bacterias que parasitan a otros vegetales causándoles daño. Uno muy común es la roya y los carbones, que perjudican a muchas plantas gramíneas como el trigo y el maíz, utilizadas por el hombre para su alimentación. En cuanto al parasitismo entre vegetales y animales, un caso puede ser los hongos y bacterias que parasitan principalmente la piel de los animales. La mayoría de las enfermedades de la piel son de origen fungoso, es decir, enfermedades transmitidas por hongos. El parasitismo entre animal y animal, podemos decir que existe gran cantidad de ejemplos. Y en algunos casos existen animales que pueden tener varios parásitos simultáneamente. La pulga y el piojo son ectoparásitos del hombre, que además de las molestias que causa, puede transmitirle enfermedades. La mayoría de las enfermedades parasitarias del hombre son producidas por parásitos animales.
Por ejemplo, la lombriz intestinal anquilostomiasis, la bilharzia, la amibiasis y la enfermedad de Chagas. La depredación. La depredación consiste en que un ser vivo mata a otro para alimentarse de él. Definiremos a un depredador como un organismo de vida libre que mata y se alimenta de la presa. El depredador suele ser de dimensiones semejantes o mayores con respecto a la presa. Por ejemplo, el tigre es depredador del venado, el zorro es depredador del conejo. En general, la depredación en la naturaleza representa un mecanismo de equilibrio y control de la población. La competencia es la lucha que sostienen los animales y las plantas por el espacio o los alimentos. La competencia se refiere a una cohabitación de la cual derivan desventajas para una o más especies que utilizan la misma fuente alimenticia, la misma disponibilidad de agua, el mismo espacio para la reproducción, cuando ese espacio, la alimentación y el agua están disponibles en condiciones limitadas. La competencia es un factor importante en el ecosistema, puesto que impone la regulación de las poblaciones para que se mantenga en equilibrio la naturaleza y controlar de esta forma el desarrollo excesivo de ciertas poblaciones en detrimento de otras. La competencia puede ser entre vegetales cuando hay búsqueda de luz, agua, anhídrido carbónico y nutrientes del suelo. Y competencia entre animales.